Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo habitual, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo, don saludo Carlos. Muy buenas. Bien, podríamos hablar aquel titular, el Estado opresor, el Estado opresor. Leía esta semana pasada en Libre Mercado que las empresas de más de 50 trabajadores tienen que crear un buzón de denuncias para que los empleados informen sobre posibles infracciones normativas y de corrupción que detecten en la compañía para la que trabajan. Esto me recuerda a mí lo de Cuba, ¿no? De los encargados de escalera o de sí, zona. La delación. Vamos. La delación, que tienen que informar, fulanito parece que maneja mucho dinero. Es sospechoso. Le he visto con dos turistas, igual estaba haciendo un cambio de dólares ilegal. O fulanito ha llevado a comer a su casa a dos personas bien vestidas que parecían extranjeros. Esto no es propio de una democracia liberal o de una democracia en la que se respeten las libertades, sino más parece una cuestión, pues de alguien autoritario en un proceso realmente que hay que frenar, pero de manera inmediata. Don Carlos Pajares, ¿sabía esta noticia? Sí, la vi. ¿Conocía esta noticia? Sí, desgraciadamente sí. Pero esto es lo que venimos comentando. Al final es un gobierno intervencionista en todos los aspectos, y este es uno más. Además, un intervencionismo que no tiene sentido ni tiene lógica, más allá de la política. Todo además siempre envuelto con ese lazo de ese buenismo aparentemente bien intencionado que encubre una realidad mucho más perniciosa, como usted comentaba. Ahora mismo los trabajadores tienen elementos más que de sobra. Está la inspección de trabajo para temas laborales, está la fiscalía para otro tipo de delitos que puedan acaecer, están los propios sindicatos como elemento de denuncia. O sea, hay ya todo un entramado de control interno en las empresas más que suficiente. Esto no es más que, como usted bien dice, un intervencionismo a la venezolana o a la cubana que a claras luces pues dice cuál es la intención de este gobierno y hacia dónde nos quiere dirigir. Voy a poner un ejemplo y le voy a pasar, por supuesto, la palabra a don Aurelio. Es decir, imagínense que el director de una empresa, de un centro, pues hay un trabajador que, bueno, pues tiene con él rencillas por lo que fuera, porque le exige trabajar o porque, no le cae bien, etcétera. Levanta un falso testimonio, porque es fácil levantar. Bueno, pues ya ese hombre, a través de este buzón de denuncias, lo va a pasar mal, hasta que se demuestre realmente la cuestión. Cuando nos olvidamos que es la palabra de uno contra otro. Cuando se está vulnerando la Constitución, porque hay que demostrar al culpable, la presunción de inocencia. Esto nunca lo hubiéramos pensado que llegara en España. Por eso digo que es una cuestión de higiene democrática que estos señores se vayan a meditar a la esquina de la meditación, cuando menos, y piensen lo que están haciendo en este país. Don Aurelio. Bueno, yo creo que ya a este gobierno le quedan muy pocas cosas que desde una perspectiva democrática son admisibles, le quedan muy pocas cosas por tocar. No es solamente un gobierno intervencionista, y este es un caso de intervención inadmisible, sino que demuestra que es un gobierno reaccionario. Sí, sí. Es una especie de venganza y yo diría, de paso hacia adelante para tapar los problemas propios de corrupción. Es decir, hay corrupción en el gobierno porque cada día está saliendo un nuevo escándalo, pero vamos a hacer que los empleados de las empresas denuncien la corrupción de las empresas, porque nosotros suponemos que en las empresas hay corrupción. Y en las empresas hay un gran control. La empresa controla a sus empleados, controla sus procesos, controla sus cuentas. No son ejemplo esas empresas como las que se han dado aquí en Cantabria, que en connivencia con la administración practican una corrupción inadmisible. No, la gran mayoría de las empresas son empresas que trabajan, que llevan sus contabilidades como pueden, que pagan también como pueden a sus proveedores y a sus trabajadores y también pagan la fiscalidad correspondiente y tratan de sobrevivir.
Estas formas que es la delación pura y dura dentro de la propia empresa son propias de regímenes totalitarios, es propia del comunismo, y hoy en España tenemos un comunismo rampante. ¿Dónde se inicia el comunismo en España? Se inicia en Sánchez, ahí empieza. Bueno, en Zapatero, Zapatero, por cierto, que estaba... Hablando del gobierno actual, sí, bueno. Hablando del momento, se inicia en Sánchez, que está encantado con aquellos que ha venido gobernando hasta ahora, porque todos vimos que fuese Ciudadanos o fuese el propio PP cuando Casado estaba de secretario, de presidente del partido, cada vez que le hacían una oferta de consenso a Sánchez, este le soltaba una patada en la boca. Es decir, estaba con quienes estaba y estaba muy a gusto, y hoy lo sigue estando. Y en medio de esto, una España en corrupción en llamas. Tenemos el caso futbolístico, tenemos el caso Mediador o Tito Berni. Escuchaba Mediador, por cierto, que sacaba otra cuestión. Mientras los españoles se nos engañaba, digo, no era porque no han pedido perdón, cerrándonos nuestros derechos y nuestras libertades, y constitucionalmente, ¿cuándo van a pedir perdón? Se nos engañaba sobre los supuestos contagios. No toque usted con los mayores, que los va a no sé qué. Bueno, de todo esto habría que dar un repaso y llevar a tribunales internacionales a los causantes de todo esto. Bien, estos señores no estaban tan preocupados, estaban en uno de los mejores restaurantes de Madrid, algunos de ellos, reunidos. Ahora sabemos que dice que supuestamente, mientras los españoles teníamos que estar en casa, estaba también el propio portavoz, Pachi López, no en esa mesa del caso Mediador, sino, dice supuestamente el famoso Mediador, que estaba en otra mesa de al lado. Me da igual, es decir, que no se enteró. Es decir, esto empieza a ser ya apestoso. Y en medio de ello, el gobierno subirá la cotización a más de 1,2 millones de personas sin que apenas suban sus pensiones. En medio de todo este ruido, sigue legislativamente funcionando todo el tinglao y llevándonos al gasto y, por supuesto, a la subida de impuestos continua sobre los ciudadanos. Pues esa es una malísima noticia, porque la productividad de las empresas españolas, que ya es baja, pues va a bajar muchísimo más. Sobrecargar en los costes laborales, que en definitiva es lo que se va a hacer, que sean los empresarios fundamentalmente y en menor medida, pero también los trabajadores los que soporten el peso de una mala gestión económica y de una mala gestión de las pensiones, pues no va a ayudar para nada. Va a empobrecer todavía mucho más a nuestras empresas, las va a hacer mucho menos competitivas, con lo cual habrá menos empresas que puedan seguir cotizando precisamente para ese fondo para las pensiones. Es, como usted decía antes, es una patada adelante que no solucione ni va a solventar el grave tema que tenemos con el déficit de las pensiones en este país. No se hace una reflexión seria de cómo se puede acabar con ese problema, que es un problema grave. Nuestro sistema de pensiones no es sostenible y esto no lo va a hacer ni mucho menos sostenible. Lo que va a hacer es, desgraciadamente, va a hacer que nuestras empresas sean menos competitivas, nuestra productividad mucho más baja y, por tanto, pues una mala noticia económica. Don Aurelio. Bueno, pues todo esto evidencia que en España no hay diálogo social. Se está haciendo todo sobre las empresas, pero al margen de las empresas, ¿no? Ahora mismo toda la reforma de pensiones no se ha contado para nada con los representantes empresariales. Lo han hecho, bueno, a ver qué es lo que pasa, a ver hasta dónde llega y a ver cuál es la auténtica reforma. Se ha hecho precipitadamente. Europa estaba exigiendo que se presentaran algunas fórmulas de solución de la sostenibilidad de las pensiones y, bueno, han presentado, yo creo, lo que se les ha ocurrido de forma precipitada, porque era la manera de poder seguir recibiendo unos fondos que, según dice la representante europea de los fondos, no sabe, refiriéndose a España, no sabe a dónde van esos fondos. Bueno, estamos viendo, cuando hablamos de esto hay que hablar también de la sociedad. La sociedad española
española sí, es sí, una sí. sociedad apática, como se decía de aquel rey, apática, indolente. Y con unos medios, no, yo creo que los medios de comunicación A eso, bueno, son muy a responsables. esto me refiero, ¿no? Está absolutamente paralizada. Usted está viendo que ahora en Francia quieren aumentar el tiempo el periodo de jubilación, la edad de jubilación de 62 a 64, y arde París. O sea, esto es el título de un libro, pero la realidad es que hay unos movimientos espectaculares. Y en cuanto a la prensa, bueno, pues lo de la prensa yo creo que ya atenta a la dignidad. Hay una especie de consigna de silencio sobre aquellas cosas que afectan al gobierno. Lo estamos viendo ahora con la moción de censura. Ha sido espectacular la denuncia que ha hecho Tamames de las cosas que se dan en España. Totalmente de acuerdo con Aurelio, que lo ha escrito. No ha dejado un tema atrás. Pero totalmente de acuerdo, y además les ha hecho daño, mucho más de lo que creen. Pero le voy a decir una cosa. Que ver la cara, no había más que pero ver la cara. Pero el papelón del PP, ¿qué le hubiera costado haber votado? Y mandar a todas sus terminales en contra del asunto. No, es que no... Estoy de acuerdo. Yo creo que ya el PP, a la vista de cómo aquello se estaba desarrollando, porque claro, es que si usted analiza un poco lo que se dijo allí, es que no quedó se habló de la lengua española, que hablan 600 millones, pero no se puede hablar en una parte de España. Habló eso, los separatismos, la autodeterminación no está admitida en la Constitución, por lo tanto es imposible. El asalto a la justicia y a los poderes. No hay división de poderes, hay un gobierno Frankenstein. Hay una anulación de sentencia mediante mediante nuevas leyes que se emiten, y además a base de decretos. Hay como 100, se gobierna con decretos, leyes. Para ayuda a amigos se anulan sentencias. Quiero decir que toda la denuncia que ahí se hizo en 2 horas es que no se ha hecho en todas estas legislaturas. No, y eso, claro que vale, pero hay una consigna de silencio sobre todo esto y de querer olvidar que por ahí pasó una ráfaga de aire fresco al Parlamento. Ha hablado usted de Francia y de decreto. Mire, se está manipulando en España. Tenemos a Francia, ayer se quemó, creo que el ayuntamiento de Burdeos, etc. Yo no justifico la violencia. Y se está diciendo, hombre, los franceses han perdido la cabeza porque aumenta solo hasta los 64 años, creo que la edad de jubilación. Bien, efectivamente, no es exclusivamente por eso, es por haber aprobado por un decreto, haber pasado por encima de las cámaras y no haber llevado. Es decir, vulnerar la democracia. Pero es que el problema de Francia viene ya de precisamente la cuestión de la crisis de la pandemia, donde hubo unas medidas que Macron se saltó, vamos a ver, pulverizó los derechos y las libertades. Totalmente. Y allí sí ha habido, al revés, que aquí algunos medios más potentes que han denunciado. Es que la población, ojo, encuestas francesas fiables, el 70% de los ciudadanos franceses quieren que Macron se marche, algo nunca conocido. Pero es que esto demuestra la involución democrática de Europa. Alemania, el día 28 va a parar a Alemania. Hace 15 años que no hay una huelga en Alemania. Es decir, el sistema que quieren imponer los otros señores de la Unión Europea de involución democrática empieza a resquebrajarse. ¿Y en dónde se empieza a resquebrajar? Y ahora ya doy la palabra. En aquellos países donde tienen más información y más cultura democrática. En otros países donde se les tiene adocenados y tanto por la derecha como por la izquierda en lo correctamente político tienen más dificultades. Pero lo que va a ocurrir en Alemania el día 28, parón general, esto no se puede quedar uno en la epidermis, hay que ir al fondo, don Carlos. Bueno, yo no tengo la misma opinión. Yo sí considero que Europa está en una situación de crisis social importante y que esto puede ser parte del reflejo. Pero también entiendo que la izquierda francesa está movilizándose mucho y haciendo lo que hace. Y la derecha. Porque parte del Partido Conservador, porque dicen, no, los radicales, no, parte del Partido Conservador, sí, de centro-derecha, sí, ha votado también en contra. Sí, pero votando en contra, pero porque además, porque hacemos al final, hacemos populismo y
La situación de Francia es totalmente distinta que la española. Ya me gustaría tener un Producto Interior Bruto como el que tienen los franceses y una calidad democrática como la que tienen ellos. Ah, pues eso por supuesto, sí, sí. Está claro. Desde el punto de vista económico, Macron se encuentra con un problema importantísimo con lo de las pensiones. No creo que lo esté afrontando de una manera razonable. Y aprobar por un decreto un tema así. Por eso digo, él sabe que hay un problema importante y tendrá que convencer como mínimo el Parlamento. A mí claro. La utilización del decreto, además para los franceses como una medida de ese ha sido el detonante. De excepcionalidad, pues está claro que es lo que ha sido el detonante. Por eso digo, lo que hace Macron desde el punto de vista económico me parece más o menos razonable. También la reforma es mucho más allá que los 2 años y habría que mirarla más en profundidad. Desde el punto de vista democrático está claro que es lo que se le ha reprochado y se le reprocha en Francia, y luego también hay que reconocer que se está utilizando por la extrema izquierda y por la izquierda en general para incendiar el país. El Partido Socialista y el Partido Comunista no tienen prácticamente representación en Francia, ni están hundidos. El Partido Socialista prácticamente ha desaparecido de Francia. Y bueno, todas estas cosas pues las van a utilizar y las están utilizando, como sucederá en España si el día de mañana vuelve a gobernar el Partido Popular. Volveremos a ver cómo queman los ayuntamientos y cómo hacen auténticas barbaridades. Está claro que en ese momento, y también nos pasará, cuando se tengan que tomar medidas impopulares y las tomen, algunos criticarán y dirán que es que no se tenían que haber hecho, porque mira lo que consiguen. Bueno, ya digo, no estoy de acuerdo. ¿Y el asunto de Alemania, don Carlos? Es que el asunto de Alemania también es diferente que el caso francés y el caso español. En Alemania también lo que se está produciendo, y en eso sí le doy la razón, tanto en Alemania como Francia, que digo que son países donde el arraigo democrático es mucho mayor que el nuestro, la población está mucho más dispuesta a no dejar transigir en algunas cuestiones. Sí, sí. El problema es que Europa está siendo más pobre por una mala gestión económica desde hace tiempo. Y las clases más desfavorecidas, que somos los trabajadores en general, los que lo estamos sufriendo. Y como en Europa hemos vivido en este espejismo de pensar que, como se dice vulgarmente, atábamos el perro con longanizas, cuando empiezan a ponerse las cosas un poco complicadas, pues empiezan a ver las cosas de otra manera y la gente se mosquea. Y otros utilizan además esta situación para desestabilizar más los países. Lo que está claro es que ha habido una mala gestión de base desde hace años que está trayendo estos problemas y que seguramente y desgraciadamente traerán más porque no tienen visos de solucionarse a corto plazo. Yo creo, y le doy paso a don Aurelio, va a llevar a la Unión Europea, que es lo que a ellos ahora les preocupa, por eso han estado ocultando todo lo que estaba pasando. Hay manifestaciones en Alemania contra la guerra, porque a esto hay que unir el asunto de la guerra, pidiendo la paz, pidiendo la negociación. Por cierto, lo dijo el señor Tamames muy bien, pero ¿qué hacemos en esto y no negociamos? Claro. Y que no hay control. Aprobó esta semana la Unión Europea 2.000 millones para armamento, no para armas, para munición. Pero bueno, que este es dinero de los contribuyentes europeos. Pero cómo, de verdad, es que esto es un engaño y un fraude general. Por eso digo que la democracia en la Unión Europea está en una profundísima crisis, don Aurelio. Yo creo que ya por el tiempo en que esta guerra viene permaneciendo ahí, se ve claramente que ha entrado en una especie de bucle del que es muy difícil que salga si no se cambian los métodos y las formas de actuación, si no se va buscando una salida. Es cierto que lo ideal sería que Rusia se retire, que Ucrania recupere, en fin, sus territorios y todo vuelva a la normalidad. Pero dado el momento y dada la situación y dada la imposibilidad de que ninguno de los dos vaya a vencer, pues lo que no podemos es estar en una guerra eterna que además, bueno, está afectando prácticamente a toda Europa de una manera que yo creo que no es lógica. Pero bueno, estamos en estas. ¿Qué pasa con la situación europea? Bueno, Europa está en plena, el gobierno europeo está en plena decadencia. La Comisión sobre todo, el Parlamento. La Comisión, los casos que se están dando de corrupción, que yo creo que no han sido destapados en su totalidad, la forma de actuar con respecto a países, cómo discriminan. Unos países de alguna manera les condicionan su forma de actuación. Y en cambio a otros les vienen tolerando, es el caso a lo mejor de España, ¿no? Que viene habiendo una tolerancia. Pero yo creo que esto que se está dando en Francia, este movimiento tan fuerte, de una parte viene porque los franceses están viendo que hay una deriva autocrática por parte de Macron.
esto que ha hecho ahora mediante un decreto, pues no es admisible. Lo que pasó durante la pandemia... En Francia lo tiene la gente grabado. O sea, claro, y además dice, bueno, pero ¿cómo pudimos admitir no han pedido perdón. Aquellos confinamientos, aquellas vacunaciones por obligación, lo cual es una verdadera aberración, obligar a alguien a meterse una pócima en que se sabe no que probada. Un porcentaje no probada? Es que hemos pasado aquí una serie de cuando cosas... Cuando hay grandes dudas de si todo esto, qué manipulaciones han podido existir en todo ello, y qué connivencias ha habido para esas adquisiciones tan enormes de materiales médicos que luego están siendo hoy tirados porque se han pasado de fecha, los medicamentos tienen 2 años de caducidad y se han pasado. Entonces lo que nos está pasando, y en España todo esto está aumentado, pues porque España todavía es una democracia inmadura, todavía estamos en plena digestión de esa democracia, y cuando nos llega unos gobernantes que, lejos de profundizar en la democracia, lo que hacen es adoptar actitudes totalitarias, pues resulta que aquí se nos ha indigestado la democracia, y lo admitimos ahí. En este momento estamos viendo problemas que tiene el país de corrupción escandalosos, el Parlamento como sede de negocios, la directora de la Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil con su un marido escándalo espectacular. Pero oiga, ¿cuál es la noticia hoy? Pues es la peineta de un dirigente de la derecha de una comunidad autónoma. Por eso digo que los periódicos de la derecha también tienen culpa. Esa es la noticia de hoy. También tienen culpa los periódicos de la derecha, y que los periódicos de la derecha no están informando en general, salvo algunos, los digitales, totalmente, de acuerdo, no están informando de lo que está pasando en Europa, en lo que está pasando en Estados Unidos. Y mire, les voy a contar la siguiente noticia. Les voy a preguntar a ustedes, ¿qué une a los altos directivos, o a algunos de los altos directivos tampoco, de Silicon Valley Bank, el banco quebrado, y de Credit Suisse, también el banco quebrado, que ha tenido que ser absorbido? ¿Saben? Bueno, al margen de que algunos que han vendido antes, al enterarse, acciones ya y tal. Pues miren, el globalismo extremo, las políticas woke y LGTBI. Uno de los directivos, vamos a contar un tema, darle el respeto a las condiciones sociales de cada persona, para que nadie diga, hable de homofobia, pero sí de dignidad y de personas. El directivo Piers Bones, uno de los altos directivos de programas estratégicos y tecnologías de mercados globales de este banco de Credit Suisse, era un personaje que se declara, yo no lo había esto porque uno es un poco de pueblo y no binario. Unos días iba al banco vestido de mujer y otros días de hombre. Escribía días antes hablando de que los premios LGTBI, es decir, están en eso, en toda esta ingeniería social. Porque ¿qué es diferente la ingeniería social de que cada persona tenga su respeto y su dignidad en su condición sexual? No vamos a mezclar una cosa con otra, desde los respetos al máximo. Y entonces yo me pregunto desde el punto de vista ético, estos personajes que además, la mayoría de ellos, teniendo información privilegiada, en algunos casos vendieron acciones con entidad. ¿Esto es un estercolero o es una casa de locos? Una de las dos cosas. Y repito, no tiene nada que ver con la condición sexual de las personas y el respeto a cada una de ellas y a su dignidad, desde el punto de vista que esto, sino se trata de que esto es, perdone la expresión, desde el punto de vista racional, humano, absolutamente, don Carlos, incomprensible. ¿Y que dónde está llegando esta ideología woke, estas ideologías que están intentando, y el globalismo, que es la autodestrucción del mundo? Porque esta es la autodestrucción de la propia sociedad. Y esto lo tiene que saber. Bueno, esto ha salido en algunos medios, no ha salido en otro. Este es el directivo Piers Bones, que uno día será Piers Bones y otro día será Pipa Bones. Dice que respecto cómo se siente. Don Carlos, dígame si esto es racional o nos tenemos que pegar un tiro de sal. Vamos a ver. A mí me parece muy bien que este hombre se sintiera como quisiera y que... No, los respetos a cada uno de estos. Pero es que esto no me parece ya... A mí lo que no me parece razonable es que un banco de inversión, exacto, que invierte francamente mal, invierte francamente mal, al final tengan que ser las autoridades las que terminen insuflando dinero de todos los contribuyentes, en este caso norteamericanos, para salvar un barco que estaba mal gestionado.
O sea, lo que no puede ser es que salvemos a unos sí y a otros no. Si tú inviertes en un banco que quiere gastarlo en lo que quiera y invertirlo en su... Sí, pero que está jugando con los dineros de los accionistas. Pero Y merece un respeto. Esta gente Sí, estaba en pero- otras cosas. No, pero lo que quiero decir, tú deberías de saber dónde dejas tu dinero. Ah, bueno, Vamos sí. a ver, es que... Pero es que no lo sabemos. Por eso es lo que ahí es Es donde el quiero problema. ir. Vamos a ver, son dos cosas distintas. Una cosa son los bancos de depósito, como son la mayoría de los españoles, y este era un banco de inversiones. Además, un banco de inversiones que, como usted dice, pues tenía sus particularidades y sus peculiaridades. Lo que no es de recibo es que yo meto mi dinero para que siempre... Tú no puedes jugar siempre a un juego en el que tú siempre ganas. Si tú has invertido tu dinero Sí, en un banco muy particular, con una gestión muy particular, pues si se ha hundido, pues mira, pues que se hundan todos. Pero entramos un poco, don Carlos, y igual no es por es las ideologías woke, que es un problema que está siendo convertido. Es decir, para mí la ideología woke, que incluso es diferente del cómo se siente a cada uno, es una autodestrucción del ser humano, una división continua del ser humano, como la lucha que se trata de establecer entre el hombre y la mujer. En el fondo, si lo analizamos, no es el respeto a los sentimientos de las personas, que yo, Sí, pero si yo profundamente indiscreto, es que son el caballo de Troya entrando en todos los estamentos, en la cinematografía, en el mundo de la familia, es decir, desestructurando el mundo socialmente tal y como le conocemos, y ha llegado a grandes entidades, don Carlos, Sí. que es lo que trato yo de decir. Y lo que quiero decirles es que cuando entramos con esas ideologías, gestionamos Claro. mal y lo hundimos, Exacto. lo que no tenemos que hacer es rescatarlos. Claro. Pues ya está, es lo que quiero decir. Perfectamente, don Aurelio. Bueno, ¿Qué le parece todo esto? No sé si lo sabía. No, bueno, sí, en parte, pues bueno, son cosas que están ahí. Yo parto de una idea que toda esta ideología no es más que una máscara para hacerse con el mundo. Claro, o sea, claro, han buscado ya para dividir a la sociedad. Las ideologías clásicas, sobre todo el comunismo, eso ya no vende, eso no es admisible en ninguna parte, y además desde hace muchos años. O sea, eso hoy no. Entonces hay que buscar nuevas maneras, nuevos disfraces porque ahí siguen trabajando pues el cartel de Puebla, ahí Sí. siguen trabajando los grupos en los cuales hay representantes españoles, de representantes del gobierno, incluidos en ese grupo de Puebla, y es comunismo puro y duro. Es la manera de hacerse con el mundo y se inventan estas cosas. Esto no conocía esa faceta de este Director de programas estratégicos y tecnologías de mercado global. Pero vamos a ver, eso ya es, yo creo que eso es suficiente para en una empresa normal descartar a esta persona, porque yo creo, Vamos a no ver, me cabe duda, la estética y la ética y, pero es que y la si lógica la ética tú la quitas... y la estética van un poco unidas. La estética, unas maneras determinadas de vestir y tal, tienen mucho que ver con el respeto a aquellas personas a las que te diriges, y sabemos que a veces la estética conlleva un esfuerzo, pero es un esfuerzo de respeto hacia los demás. Y yo ir como auténticos haraganes, como ya se está denunciando en el Parlamento, cómo va la gente, cómo viste, bueno, un poco de respeto. Los que nos hemos dedicado nuestra vida a entrevistar a personas y a estar con gente, siempre hemos entendido que debíamos llevar una estética, porque a lo mejor te encontrabas que aquella persona, tu interlocutor, resulta que tú podías ir hecho, pues en fin, con una camiseta, con no sé qué, y él salía perfectamente pulcro, ¿no? Quiero decir que el hecho de que un señor inversor, dirigente de un banco, vaya ciertos días vestido de mujer, pues sinceramente a mí me inspiraría una gran desconfianza para invertir en esa entidad. Vamos a ver, es que esto no se trata de los de condición sexual de todo el mundo, que respetamos. Y por supuesto que desde los derechos humanos lo han garantizado, etcétera, etcétera. Pero aquí, en el fondo, lo que se trata es que las minorías, que hay que respetar, yo creo que hay que respetar, se impongan sobre las mayorías. Claro. Eso no puede ser. Lo que hay que hacer es respetar a las minorías, que se sientan cómodas, pero no hacer ingeniería social y volver loco a la gente, que es lo que está intentando la ideología woke. Eso es la democracia. La democracia es el gobierno de las mayorías, pero el respeto a las minorías. Es la esencia Desde de la el respeto democracia. a las condiciones y la no persecución de nadie. Lo dice Bertrand Russell en todas sus cosas, y no era sospechoso, ¿no?, de ser ningún autor. Bueno, tenemos que poner punto final, porque yo creo que hemos contado una noticia que la mayoría de los televidentes se quedan asustados, y podemos decir, ¿en qué manos está el mundo? Pues esto es lo que tenemos, esta es la pobredumbre del ser humano, que lleva
Y estamos en una iglesia, lleva el pecado, lleva el mal, lleva esas ideologías perniciosas que tratan de trastornar al ser humano y a hacer decir en el fondo lo que es blanco negro, lo que es negro amarillo, y así nos van tratando de socavar nuestras bases. No tenemos tiempo. Don Carlos Pajares, un saludo. don Aurelio Sastre, a ustedes paz y bien. Gracias.